Hola a todos y todas. Estamos comenzando entonces el último tema del primer semestre de Higiene 1, en el cual vamos a estudiar el control de los contaminantes. Recuerden siempre que estas presentaciones son parte de los materiales que están disponibles en el aula, pero siempre tienen que guiarse, digamos, por los materiales escritos, o sea, todas esas referencias bibliográficas que le voy brindando en cada una de las actividades. Digo esto porque las presentaciones son un resumen del tema y tienen que profundizar en las lecturas. O sea, esta misma presentación ustedes la pueden aprovechar un poco más si leen justamente los materiales en el aula. ¿Ah? De hecho, las evaluaciones que se realizan en base a, y los controles de lectura, como su nombre lo dice, control de lectura de los materiales del aula. Además, estos materiales escritos, que hacen parte de la bibliografía, enriquecen muchísimo más el conocimiento técnico. O sea, tienen mucho más información de la que yo puedo presentarles en estos videos. Así que, bueno, vayamos entonces al tema 9, que es el de control de contaminantes en el ambiente. Por supuesto que estamos hablando de contaminantes higiénicos. Como siempre, como ya venimos trabajando en el curso, la primera referencia que yo debo hacer es la referencia a la normativa. O sea, porque si bien parecería de sentido común que el empresario tiene que asegurar las condiciones de trabajo y tiene que establecer cuáles son las medidas de control de los contaminantes para que su presencia en el lugar de trabajo no afecte, no genere un deterioro en la salud de los trabajadores, siempre debemos ir por el lado de la normativa, a los efectos de contar con un fundamento, en este caso jurídico, de las medidas que vamos a implantar en un lugar de trabajo. Es por ello que yo traje a colación, como si bien podía haber mencionado otras normas, pero específicamente no nombro el decreto 291 del 2007. ¿Por qué? Primero porque es un decreto que yo le vengo repitiendo desde el principio del semestre, que es un decreto que debemos manejar con solvencia, por lo menos en lo que tiene que ver con las comisiones bipartitas de seguridad laboral. Hay algunos criterios generales que están presentes en esa norma y que nosotros debemos manejar, insisto, con solvencia. El primero de ellos es que la planificación de la prevención en los lugares de trabajo debe ser hecho siguiendo un criterio. Este criterio de prioridad, esta orden de prioridad, es la que nosotros técnicamente vamos a aplicar para otras materias también, ya sea seguridad, ergonomía y todo aquello que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Y ese orden de prioridad siempre va a ser atacar el riesgo en la fuente, o sea, donde éste se genera, donde está la presencia del peligro, en el medio de difusión, o sea, cómo este contaminante o este riesgo se forma de energía, como vamos a ver más adelante, se desplaza desde la fuente hacia el trabajador y, por último, el trabajador. O sea, cómo yo voy a mejorar la resistencia o aumentar la resistencia del trabajador a la exposición frente a un contaminante. Si ustedes se fijan, digamos, esto es un criterio por normativa, ahora vamos a explicar cuál es el justificativo de esto, pero tengamos presente que yo les mencioné al principio del año que nosotros en un lugar de trabajo no podemos llegar y de buenas a primeras, sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de consideración previa, disponer como única forma de prevención del deterioro de la salud de los trabajadores el uso de equipos de protección personal. ¿Y esto por qué? Porque en gran medida nosotros solamente vamos a poder determinar cuál es el equipo de protección necesario para la tarea que están haciendo los trabajadores en la medida que nosotros hayamos hecho la evaluación de riesgos. También vimos que las fases de la higiene, o sea, la identificación, la evaluación y el control o el tratamiento del riesgo, son pasos que yo necesariamente tengo que pasar por ellos, ¿no? O sea,
necesariamente tengo que cumplir con esas etapas. Si yo simplemente voy directamente al control del riesgo, los controles que estoy haciendo de pronto no tienen una justificación desde el punto de vista técnico de su efectividad, su eficiencia o su razón de ser, propiamente dicho. ¿Tá? Entonces, teniendo claro esto, que siempre tengo que trabajar primero sobre la fuente del riesgo, el medio de difusión y el trabajador, veamos cuáles son las opciones que tengo. Recuerden que nosotros, yo desde el principio de año les vengo comentando una publicación y que está disponible esa publicación en la bibliografía del curso, que es el libro El liderazgo práctico en el control total de pérdidas. Yo ahí lo abrevié como LPCTP, pero es el liderazgo práctico en el control total de pérdidas del amigo Frank Berg. Esa publicación es muy importante que ustedes la lean durante la carrera, pues de cierta forma marca la tendencia de hacia dónde va la formación de ustedes, ¿no? O sea, ahí están las bases de la formación de ustedes. Entonces, y yo lo que traje a colación hoy son las 20 herramientas administrativas. Recuerden que Frank Berg decía que todo incidente que ocurre en el lugar de trabajo, toda aquella situación no deseada, como por ejemplo podría llegar a ser el deterioro de la salud de los trabajadores, son situaciones de pérdida y son situaciones no deseadas y que tienen como causa última, si yo empiezo a rastrear las posibles causas de por qué se generó eso, en una falla administrativa. Entonces, Frank Berg lo que propone son 20 herramientas que el técnico puede emplear para eh, trabajar de manera ordenada en la prevención de riesgos laborales. Entonces, estas 20 herramientas que traigo a colación acá son herramientas que están en el libro de Frank Berg. Entonces, yo seleccioné algunas. Estas son acciones que yo voy a poder emplear para eh, tratar los riesgos, ¿no? Puedo hacer inspecciones para detectar deficiencias, puedo realizar mantenimiento, voy a hacer la observación del puesto de trabajo y determinar a partir de esa observación obtener una serie de información para luego de disponer las medidas de prevención, de la formación de los trabajadores y el entrenamiento acerca de los riesgos y los peligros y de cómo cumplir con las medidas de intervención, el uso de protecciones personales, controles higiénicos en el lugar de trabajo, o sea, por ejemplo, el muestreo y medición de contaminantes, ingeniería y gestión del cambio. Recuerden que nosotros hablamos que cada vez que hago un cambio en el sistema productivo, en la forma de trabajar, debería volver a evaluar el riesgo o establecer controles de ingeniería para mejorar el proceso productivo desde el punto de vista de la seguridad y la salud de los trabajadores. La gestión de materiales, yo cuando compro una materia prima, cuando compro un producto químico para mi empresa o la que yo estoy asesorando, debería pasar por una evaluación de riesgo, por controles que determinen si ese producto es, eh, digamos, la mejor opción desde el punto de vista de seguridad y salud para los trabajadores, en el marco de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Digamos, si yo voy a comparar dos productos, no lo puedo comparar solamente desde el punto de vista de la seguridad y la salud, sino también voy a tener que dar participación a otras personas de la empresa, personal de calidad, personal de producción, que en definitiva son los que van a elaborar un producto a partir del uso de esos productos químicos. Nosotros le podemos asesorar, pero en última instancia, si la decisión es usarlo, proponer las medidas de intervención a los efectos de que no haya un deterioro de la salud de los trabajadores. Hablamos de jerarquía, habíamos primero hablado del criterio de aplicación de las medidas, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la fuente, el medio y el trabajador. Ahora vamos a hablar un poco de jerarquía de controles y presten atención a los colores, porque esos colores nosotros los vamos a utilizar en gran medida en la tabla que vamos a proponer a continuación. Entonces, esta pirámide invertida me muestra cuáles son los métodos más eficientes, o sea, más eficaces para controlar los riesgos en un lugar de trabajo. Entonces, el más eficaz de todos es la eliminación. O sea, si yo elimino un producto químico de
un proceso productivo, estoy eliminando el riesgo de exposición a ese producto. O sea que no necesito evaluarlo. ¿Por qué? Porque el producto químico ya no está más, ese producto, la manipulación de ese producto ya no está más presente en el proceso productivo. La segunda opción es la sustitución. Sustituyo el peligro por otro. Es menos eficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo elimino un producto y lo traigo, y traigo otro, probablemente sea similar, de similares características, o la función va a ser muy similar, pero no deja de ser un producto químico. Con lo cual, yo saqué un peligro y puse otro, que tengo que evaluarlo, por supuesto, para saber cuál es el nivel de riesgo. Pero no eliminé el peligro y por lo tanto no eliminé el riesgo. Siguiendo hacia abajo, vemos los controles técnicos. Los controles técnicos o de ingeniería son aquellos que van a permitir, desde un punto de vista de las instalaciones, evitar que el peligro, en este caso el producto químico, se disperse en el ambiente y llegue al trabajador. Ahí vamos a ver algunas medidas que tienen que ver con esa forma de controlar. O sea, el peligro va a seguir estando, por ergo, el riesgo va a seguir estando, y yo no lo puedo controlar si no es en la forma de evitar que llegue al trabajador. Los controles administrativos, de acuerdo a esta bibliografía, tienen que ver con la organización del trabajo, pero desde el punto de vista de los trabajadores. Recuerden, cuando hablamos de los TLB, mencionábamos el TLB para corta exposición, y por ejemplo, entonces yo puedo cambiar la forma en que una persona se relaciona con su trabajo. En vez de que esté expuesta a las 8 horas, puedo establecer periodos más cortos de exposición y de rotación de personal, exposición durante algunos días de la semana y otros no, para darle tiempo que el cuerpo pueda eh, excretar, secretar, o sea, eliminar el contaminante que ingresó eventualmente en su organismo. Y por último, y la menos eficiente de todas, es la protección personal. O sea, yo ahí lo que hago es aumentar la capacidad de resistencia del trabajador. ¿No? Si el trabajador fuera a estar expuesto a un producto químico irritante, va a durar muy poco tiempo, sin empezar hasta que empieza a experimentar las reacciones adversas. Si yo le dispongo el uso de protección respiratoria, la persona va a soportar un buen tiempo, o por lo menos superior al tiempo inicial, de exposición a ese producto. Tiene muchas contras, muchas desventajas el uso de equipos de protección personal. En el tema 10, cuando hablemos de protección personal, hoy simplemente lo vamos a mencionar, pero después vamos a trabajar con un poco más de detalle en cuanto a los equipos de protección personal. Pero queda claro entonces que tanto por la normativa como por las buenas prácticas, lo mejor siempre es eliminar el riesgo y de ahí hacia abajo en las diferentes medidas. ¿Tá? Recuerden que nosotros usábamos, por ejemplo, el método INRS, que ahí ya tienen el video en el aula, un poco trae eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hace es identificar el peligro y después ver las protecciones. Tanto es así que en ese método no se mencionan las protecciones personales, solamente las colectivas. Y las colectivas vendría a ser lo que está en naranja, entran dentro de lo que está el naranja y el naranja más oscuro y el naranja más clarito. O sea, el peligro está, yo lo que tengo que organizar a las personas para que no se expongan un tiempo demasiado sin medidas de prevención personal en un lugar de trabajo. Yo acá les propuse, un poco para entender todas las medidas que vamos a explicar, una tabla en la cual nosotros vamos a siempre, yo acá, esta tabla se repite después a lo largo de la presentación, pero lo que vamos a hacer es, tengo el ítem que voy a analizar, porque tengo que empezar por el peligro, voy a empezar por el agente químico y tengo que ver qué opciones tengo para eliminar el agente químico, por lo tanto elimino el riesgo, o para reducir el control del riesgo, ¿no? O sea, el agente químico sigue estando, pero tengo que tomar algunas medidas
posibles para bajar el nivel de riesgo. Fíjense que en este caso el agente químico no impacta sobre la protección del trabajador. ¿Por qué? Porque la protección del trabajador es justamente sobre ese agente químico, o sea, no sería una medida sobre el agente, sino sobre el trabajador. Acá estamos viendo la medida sobre el agente químico, prescindiendo de el proceso en el cual se está usando y del trabajador que lo está manipulando. Entonces, vamos a ver qué opciones tengo para cumplir con esta primera etapa. Entonces, el primer punto es eliminar o sustituir el producto químico. Entonces, el producto, el peligro. Entonces, no siempre esto es posible, pero en algunos casos se puede hacer porque el producto es un proceso que yo ya no lo hago más, es un producto que se descontinuó en el mercado, es un producto que lo usa un subcontrato mío. Entonces yo, por ejemplo, tengo un taller mecánico donde se hace tareas de chapa y pintura, pero yo no quiero seguir haciendo chapa y pintura en mi local, digamos. Entonces, ¿qué hago? Contrato a un tercero para que en su local las tareas de chapa y pintura se realicen. Con lo cual esa etapa deja de estar presente, digamos, ese producto deja de estar presente en mi actividad y ya está, no me preocupo más. De hecho, si ustedes se fijan en el método del INRS, cuando se evaluaba un producto que no se usaba por determinado tiempo, la variable quedaba en cero. Por lo tanto, el nivel de riesgo quedaba en cero. Entonces, lo que tengo que tener claro es que puedo eliminarlo o sustituirlo por otro que tenga menores peligros, pero sí necesariamente va a haber un nuevo riesgo. El original no va a estar y es probable que haya un nuevo riesgo. Sustitución parcial o cambio de estado. Acá básicamente yo no pude eliminar el producto químico no voy este, a- no puedo cambiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que hacer limpieza de, no sé, de las salas de un sanatorio. Y bueno, necesariamente tengo que hacerlo con un agente desinfectante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que usar sí o sí hipoclorito eh, de sodio diluido en agua. Entonces, lo que puedo hacer es dos cosas. Una, eh, utilizar el hipoclorito para aquellos lugares con más riesgo, que podrían ser las salas, por ejemplo, y usar otro desinfectante que fuera menos peligroso para las áreas comunes. Entonces yo lo que estoy haciendo es una sustitución parcial. Sigo utilizando el producto, pero en el lugar que realmente me interesa, y lo que hago es utilizar un producto menos peligroso en otro. Entonces yo estoy haciendo una sustitución parcial. Lo otro, el cambio de estado, también lo puedo hacer con el hipoclorito, que habitualmente viene en formato líquido, donde las personas tienen que diluirlo en agua, pero hoy por hoy se existe el hipoclorito en pastillas, en polvo. Entonces ahí ya tenemos una mejora sustancial. ¿Por qué? Porque quito una parte del proceso en el cual tengo que usar o manipular el producto líquido, que obviamente los vapores del producto líquido son más fáciles de llegar a la zona de respiración del trabajador. Mientras que si lo que tengo es una pastilla sólida que la coloco en agua y esta se va disolviendo, digamos, la posibilidad de que llegue a la zona de respiración del trabajador van a ser menores porque ya está en solución. Entonces, ese es uno de los ejemplos que puedo utilizar para mencionar las acciones sobre el agente químico que son su sustitución parcial o cambio de estado. Fíjense, recuerden del método INRS que cuanto más sólido es el producto que está manipulando, menor es la clase de peligro, menor es el puntaje que va a aportar a la ecuación final del nivel de riesgo. Bueno, ya vimos que la sustitución total del agente, y ya vimos la sustitución parcial y cambio de forma. Ahora vamos a actuar también para eliminar el riesgo
o para reducirlo. O sea, trabajando siempre en la fuente, ¿verdad? En este caso tengo dos opciones. Una, eliminar el riesgo, y acá tengo dos posibilidades. La sustitución ya no del producto, sino del proceso, el uso de equipos intrínsecamente seguros y después para su reducción y control en la fuente todavía, ¿no? Tengo alguna de estas otras que las vamos a ver ahora a continuación. La primera es la sustitución del proceso. Recuerdan, acá yo puse la tablita del INRS, que si yo de pronto tengo un método dispersivo de manipular el producto químico, me aporta un puntaje mayor que si tuviera un método cerrado. No siempre se puede cambiar una cosa por la otra, no siempre es posible, pero ustedes necesariamente tienen que preguntarse y averiguar si no se puede, si se puede hacer. O sea, tiene que haber registrado esa búsqueda, esa consulta, para saber si se puede sustituir el proceso o no. Insisto, en algunos casos se puede perfectamente bien hacer y otros que, bueno, lamentablemente no se pueden hacer. Pero nosotros acá tenemos siempre algunas opciones. Los procesos cerrados, por ejemplo, ¿no? El que está acá en el reactor químico, es un proceso cerrado en el cual la persona no entra en contacto con el producto químico. El producto está contenido dentro de el- su contenedor, digamos, que en este caso es un reactor. Otros son procesos cerrados y abiertos, ¿no? Donde el proceso está, donde el líquido está o el contaminante químico está parcialmente al descubierto y por lo tanto podría llegar a la zona de respiración del trabajador, sí, pero en mucho menor concentración que si estuviera en un sistema abierto o en un sistema dispersivo, donde además que el producto está libre en el ambiente, nosotros le damos energía para que se integre más rápido al ambiente. O sea, lo pulverizamos, lo tiramos, trapeamos, lo que fuere. ¿Ah? Entonces, lo primero es pensar en procesos cerrados. Lo segundo es pensar si yo no puedo bajar la temperatura o la presión a la cual se está haciendo trabajar el producto. Digo esto porque generalmente, no tanto los gases, pero sí las otras formas de de presentarse en el ambiente, guardan una relación con la temperatura, ¿no? Esto capaz que ya lo vieron en química, que a mayor temperatura, mayor energía para reaccionar, mayor energía tienen las moléculas para moverse en el ambiente. Entonces, si yo logro bajar la temperatura con la cual trabajo, estoy mejorando las condiciones de trabajo. Imagínense, pues volvemos al ejemplo del hipoclorito porque les es familiar. Y las personas colocan hipoclorito en un balde en agua caliente, la tasa de evaporación del cloro va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque tiene energía, esa energía que debería sacar de algún lado la está sacando del calor que está en el agua. La otra es bajar la presión, ¿no? Yo ahí les puse un ejemplo de un material dispersivo, de una tarea dispersiva, recuerdan, de limpieza preoperativa en una industria alimenticia, donde el agua emulsionada con el proceso, mejor dicho, el producto químico emulsionada con el agua, sale y es dispersada en el ambiente. Entonces, digamos, esa emulsión se provoca por aire comprimido. Si yo bajo la presión del aire hasta un nivel más aceptable, de pronto ese proceso no va a ser tan dispersivo o va a ser dispersivo lo necesario para que se produzca la emulsión del producto químico con el agua y su dispersión en el ambiente. Evitar la agitación y los borboteos en depósitos abiertos, ¿no? Siempre que yo muevo un líquido dentro de un depósito abierto, lo que estoy aumentando es su contacto con la atmósfera o con el aire que lo rodea y por lo tanto mejorando su tasa de evaporación. Entonces, lo que no quiero es que ocurra eso, o sea, que el producto se pierda, porque aparte se pierde. El tema de costos que se pierden en el ambiente y llega a las zonas de respiración del trabajador. Y por último, en lo que es la sustitución del proceso,
la manipulación por vía húmeda. Yo aumento, por ejemplo, ¿no? Aumento la humedad ambiental de un determinado recinto donde estoy trabajando con material particulado, pónganle, ese material particulado va a absorber la humedad y va a precipitar en el ambiente de una manera mucho más rápida. Entonces, estas cuatro formas son eh, algunas de las posibilidades que ustedes pueden proponer en los lugares de trabajo para eliminar el riesgo y desde el punto de vista del producto químico, o sea, siempre trabajando en este caso en la fuente. Si vamos a la reducción del riesgo, acá no lo voy a eliminar, sino que le estoy reduciendo el nivel de riesgo desde el punto de vista del proceso productivo, o sea, el peligro sigue estando, pero yo lo voy a actuar ahora sobre el punto donde el producto químico actúa en el proceso productivo. Entonces acá vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con procesos parcialmente cerrados. Esto nosotros ya lo vimos, ahí yo les mencioné, ¿no? En la diapositiva anterior, las posibilidades que tengo de procesos que si bien no están totalmente cerrados, están parcialmente cerrados y son muy contadas las situaciones en las cuales el producto químico puede ser liberado en el ambiente. Pero veamos algunas otras de las dos en delante como ejemplos prácticos de reducción en el proceso. La primera es la cabina de guantes, que probablemente ya lo hayan visto en alguna película, en algún documental, o en algún laboratorio sobre todo, o aquellos que conocen, por ejemplo, talleres donde se hacen tareas de arenado o granallado de piezas pequeñas, tienen dispositivos de estos donde la pieza va a manipular, está dentro de esta caja cerrada y la persona lo único que hace es poner las manos en estas dos mangas y manipular la pieza y manipular lo que esté aplicando. Esto sirve tanto para, insisto, como las tareas que le mencionaba de arenado y granallado, pero también para un laboratorio de microbiología, un laboratorio patológico, donde la persona no está en contacto directo con el peligro, ¿no? O sea, lo que está haciendo es manipulándolo, pero hay una barrera que encapsula al peligro y evita que éste llegue a la zona de respiración del trabajador. El mantenimiento, ¿no? Todo aquello que funciona de manera incorrecta genera pérdidas, genera eh, dispersión de polvo, genera fugas de gases, fugas de líquidos. Entonces, donde hay una rotura de un caño, donde hay una rotura de una manguera, hay dispersión de productos químicos en el ambiente. Esto probablemente ustedes ya lo vieron o lo van a ver en seguridad, los tres tipos de mantenimiento que se realizan en una instalación, en unos lugares de trabajo. El primero es el predictivo, que es el, digamos, uno no quita al otro, ¿no? Un tipo de mantenimiento no quita al otro, sino que son complementarios. No es que uno sea mejor que el otro. Insisto, son tres niveles de mantenimiento donde yo puedo actuar. El primero es un mantenimiento predictivo, donde yo puedo analizar mediante instrumental. Ahí en la imagen lo que está haciendo la persona es midiendo los valores de temperatura con una cámara termográfica en un tablero para detectar posibles puntos calientes. Los puntos calientes son los que van a generar, o existe la posibilidad de generar un foco de incendio, ¿tá? Pero el mantenimiento predictivo, por ejemplo, de un sistema de ventilación, que ahora después vamos a ver de qué se trata, me permite saber si el sistema de ventilación está extrayendo lo que debería extraer del ambiente. O sea, está diseñado para realizar determinada extracción de aire. ¿Está realmente haciendo esa extracción? Con el mantenimiento predictivo, yo lo que voy a hacer es ver si las variables de funcionamiento de un sistema son las que se esperan. O sea, ya desde consumo de energía, caudal de extracción, en fin, hay una serie de variables. Después cuando veamos, vamos a volver sobre esto, cuando veamos ruido, cuando veamos iluminación, cuando veamos vibraciones, ¿no? Pero el concepto de mantenimiento predictivo es el sistema está funcionando, no hay ninguna rotura,
está limpio, está ordenado, pero yo quiero ver si hay alguna falla o hay alguna variable de funcionamiento que no está dentro de lo esperado para actuar en consecuencia. El mantenimiento preventivo es capaz el que ustedes más han escuchado, sobre todo aquellos que están vinculados a lugares de trabajo, que son tareas periódicas. Yo sé que todos los meses tengo que hacer la limpieza de determinado equipo, tengo que hacer la lubricación, tengo que hacer cambio de piezas, por más que no se haya roto, por más que estén o no estén desgastadas, el fabricante me dice que yo cada tantos meses, cada tanto tiempo tengo que hacer un cambio de algo, ¿no? Pasa en nuestras casas, pasa con el auto, pasa con cualquier equipo lo cual tengamos a cargo. Entonces, si yo no limpio dentro del mantenimiento, dentro del periodo estipulado por el fabricante, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Por ejemplo, en este caso, un sistema de ventilación que tiene un filtro que está cumpliendo su función, que es captar al contaminante y no permitir que llegue a la zona de respiración del trabajador, pero al estar sucio, la velocidad con que capta el contaminante en el aire no va a ser la misma, ¿no? Aquellos que no hayan limpiado un filtro de una aspiradora se van a dar cuenta, ¿no? O sea, tienen doble trabajo. ¿Por qué? Porque la máquina no está sacando la suciedad. En este caso es exactamente igual. Las tareas de mantenimiento preventivo son las que me van a permitir establecer una cierta fiabilidad en el sistema. En el sistema no se va a romper, que el sistema no va a tener una rotura intempestiva. Entonces, en los lugares de trabajo, cuando ustedes lleguen y vean maquinaria sucia, maquinaria con pérdida, maquinaria que tiene partes rotas y con reparaciones caseras, con alambre, con suncho, con lo que sea, ahí lo que está fallando es el mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas se rompen porque no le hicieron el mantenimiento preventivo. Y por último, tenemos el mantenimiento correctivo, o sea, el mantenimiento que tengo que hacer cada vez que se rompe algo. Y cada vez que se rompe algo, lo mejor que se puede hacer es arreglarlo y no atarlo con alambre, no utilizar piezas que no son las originales. Entonces, siempre que hago eso, me expongo a que la eficiencia del sistema que yo estoy utilizando no va a ser la misma, ¿no? O sea, tengo la pieza del auto y en vez de comprar el original, compro uno parecido, por el motivo que sea. Original, digamos, es original. Me da una garantía de eficacia y eficiencia. Si yo utilizo otra cosa, si lo ato con alambre, si lo pongo un precinto, no voy a tener el mismo resultado y por lo tanto me estoy exponiendo a roturas, a problemas de funcionamiento, en fin. ¿Ah? Entonces, esta es otra herramienta que nosotros podemos utilizar, verificar en los lugares de trabajo si las máquinas asociadas al manejo de productos químicos o sistemas de ventilación tienen un mantenimiento preventivo. O sea, si existe un plan de mantenimiento predictivo, correctivo o preventivo. Esta es una de las medidas que nosotros generalmente proponemos en los lugares de trabajo asociados a riesgos higiénicos. Además, es un imperativo legal. La normativa dice claramente que las instalaciones tienen que ser mantenidas en sus condiciones de funcionamiento.